En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Señor esté con y ustedes. con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, llegó Jesús a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes y ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo, y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y tiró al suelo las monedas, y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en las Escrituras y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo Jesús en Jerusalén para la fiesta de Pascua, muchos creyeron en él al ver los prodigios que hacía, pero Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía a todos y no necesitaba de que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, celebramos el domingo de tercera semana de la Cuaresma. Iniciamos ya la tercera semana, estamos avanzando en este tiempo de conversión, de penitencia, de oración, y tenemos que vivir a plenitud de este tiempo. Precisamente el Evangelio de hoy es interesante porque nos presenta esta imagen de Jesús un poco no tan cotidiana, ya que esto que sucedió en el templo, por supuesto, solo fue una vez. Los sinópticos, los evangelistas sinópticos nos presentan al final del Evangelio este hecho, que fue el que marcó precisamente que las autoridades condenaran a muerte a Jesús. San Juan, que es el evangelista que hoy leemos, nos lo presenta después del milagro de la boda de Caná, o sea, al inicio del ministerio. Recordemos que en Caná hizo el primer milagro por intercesión de la Virgen María, pero es acá donde ya Jesús por cuenta propia llega al templo y hace este acto de purificación al ver que el templo lo habían convertido en un lugar de negocios, de mercado, de lo que no tenía que haber en el templo. Entonces Jesús, haciendo eco a las palabras de la palabra de Dios que dice: el celo de tu casa me devora, limpió el templo. Y así quiere el Señor limpiar también el templo de nuestro corazón en esta Cuaresma. Por eso es importante que le permitamos a Jesús que saque todo aquello que no es agradable, que no nos permite encontrarnos con Dios. Y eso es para bien nuestro, porque el templo, como lo dice él, cuando los judíos le dijeron: ¿con qué autoridad haces esto? Y le dijo: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Y dice el evangelista, se refería al templo de su cuerpo. Por eso los discípulos se acordaron de esto cuando él resucitó de entre los muertos. Entonces el templo por excelencia, recuerden que además el templo de Jerusalén quedó destruido. El templo por excelencia ya no es el templo de Jerusalén, que era el signo del antiguo pueblo de Dios, sino que hoy es Jesucristo, que es el templo, el lugar de encuentro de todas las naciones y de todos los hombres y mujeres para tener un verdadero encuentro con Dios. Y por tanto, en Él, que conoce nuestros corazones, como nos dice, Él conoce lo que hay en cada hombre. No es necesario que nadie se lo descubra, porque Él sabía lo que hay en el hombre. O sea, Él nos conoce, Él se hizo hombre, se hizo uno de nosotros,
precisamente para ser nuestro modelo, para que Él, que se hizo hombre, también nos comprende a nosotros. Por eso, qué mejor acercarnos a Jesús, porque Jesús es el puente de la salvación, el puente que nos une a su Padre Celestial, es el camino que nos lleva a la vida eterna, Él es la salvación. Así que esta Cuaresma encontremos sobre todo en el misterio de la cruz de Cristo nuestra fortaleza, nuestra salvación.